nos han asesinado lentamente a un hombre maltratado y eventualmente murió. Otro crimen del régimen de Cuba. Tenían la indicación de sembrar el pánico, de sembrar el terror. Estos mercenarios, además de mercenarios, son traidores, porque no simplemente trabajan a partir de trabajar para una potencia extranjera, sino que esa potencia extranjera es el peor enemigo de su patria. Lo primero, el primer requisito, la base de todo el plan es crear una oposición. Los cubanos vivían el triunfo de su revolución tras varios años de una sangrienta dictadura que dejó miles de muertos y torturados. El joven gobierno, liderado por Fidel Castro, implementó de inmediato las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que necesitaba el país. El proceso de cambios no tardó en chocar con los intereses estadounidenses que durante más de medio siglo gobernaron a su antojo en la isla. La reacción de Washington no se hizo esperar. En 1960, el entonces presidente Eisenhower aprobó el programa de acciones encubiertas contra el gobierno de Castro. Algunos detalles se revelaron en las memorias del mandatario. El 17 de marzo de 1960, yo le ordené a la Agencia Central de Inteligencia que comenzara a organizar el entrenamiento de los exiliados cubanos, principalmente en Guatemala, para un posible día futuro en que ellos pudieran regresar a su país. Otra idea fue que comenzáramos a construir una fuerza anticastrista en la propia Cuba. Algunos pensaron que debíamos poner a la isla en cuarentena, argumentando que si la economía declinaba bruscamente, los propios cubanos derrotarían a Castro. El documento aún mantiene en su mayor parte en secreto, pero ¿qué contienen las líneas que ya se conocen? Lo primero, el primer requisito, la base de todo el plan es crear una oposición. Y el segundo paso, una poderosa ofensiva de propaganda para levantar a esa oposición. ¿No te suena familiar eso? Es la constante y larga guerra mediática contra Cuba. Pero vayamos a las raíces. Desde el mismo triunfo de la revolución, la desestabilización interna estuvo entre los planes de Washington para terminar con el joven proceso. Una de sus primeras expresiones fueron los bandidos que se alzaron en el interior del país, sobre todo criminales de la dictadura de Batista. Con el objetivo de crear las condiciones en las zonas montañosas, fundamentalmente de las villas, pero en otras regiones del país, para que cuando se produjera la intervención militar, la invasión que se estaba preparando en varias bases en Guatemala y en otros lugares de la Florida también, en otros campamentos, pues que los invasores contaran con una fuerza militar organizada. Pero la invasión fracasó. Tras la derrota de Girón, la CIA implementó entonces la Operación Mangosta, la cual incrementó el número de bandas criminales dentro del país, culpables de más de 200 asesinatos y miles de actos terroristas. Tenían la indicación de sembrar el pánico, de sembrar el terror, de crear una situación de inestabilidad, de ingobernabilidad que justificara ante la opinión pública internacional una intervención militar en Cuba. El apoyo popular al gobierno revolucionario fue el gran revés que sufrieron estas bandas. El 3 de julio de 1965 era capturado el último de estos grupos. Ante la derrota de la opción violenta, la estrategia cambió. En el programa de Santa Fe 1, que fue la plataforma política de la nueva derecha, de los neoconservadores que llevan al poder a Ronald Reagan, se establecen de nuevo los principios de política que hay que seguir contra Cuba. El documento es público. Dice claramente que hay que hacerle pagar a La Habana el costo del desafío. Y dentro de las líneas que están proyectando está la necesidad de utilizar a nuevos elementos o a nuevos actores para fomentar una contrarrevolución de carácter distinto. Durante los años 80, la contrarrevolución y los servicios de inteligencia de Estados Unidos tuvieron un supuesto héroe que mostrar al mundo.
Su nombre era Armando Valladares, exmiembro de la policía de Batista arrestado por sus crímenes, que posteriormente los medios contrarrevolucionarios convirtieron en escritor y disidente para levantar una campaña contra el gobierno cubano. Argumentaron que los maltratos en la cárcel lo habían dejado paralítico. Sin embargo, pruebas como este video demostraban las falsedades. Pero después de la segunda mitad de los 80, cuando empezó el proceso de la glasnost y la perestroika en la Unión Soviética y empezó a abocarse una situación de derrumbe de los países socialistas de Europa del Este, hasta el 91 en que se derrumba la Unión Soviética como Estado multinacional, entonces el foco de la política cambia, porque se ve que Cuba empieza a tener dificultades internas serias, está ya la crisis de 1989-1994, se dan los procesos políticos del narcotráfico en ese periodo, que comienzan precisamente en junio de 1989, entonces se ve a Cuba fundamentalmente desde el punto de vista interno, con las potencialidades para desestabilizarla como no se habían tenido en los 30 años anteriores. Viene entonces el fomento de los llamados conversos, los que hasta ese momento habían sido personas dentro de la revolución y que empezaban a separarse por X razón, algunas morales, otras de carácter político, pero empiezan a utilizar esas personas y empiezan a darle dinero. Y esto explica lo sucedido en 1991. El gobierno de Estados Unidos decide desclasificar parte del programa de acciones encubiertas contra Cuba que aprobó el presidente Eisenhower bajo el más estricto secreto. Yo afirmo que la política norteamericana no ha cambiado un ápice. Si algo ha cambiado es esto. Fíjate que en los 90 algunas cosas las revelaron. ¿Por qué? Las revelaron, por supuesto, manteniendo oculto la mayor parte, es como una punta de un iceberg, ¿no? Pero ¿por qué lo hicieron? Recuerda la fecha, año 1991, derrumbe del campo socialista, convencimiento de mucha de esta gente de que la revolución cubana tenía los días contados. Que daba a la luz pública la estrategia que durante 50 años implementaron todos los gobiernos estadounidenses y que explica desde sus raíces la más reciente campaña contra el gobierno cubano. El 20 de marzo moría tras una huelga de hambre el preso común Orlando Zapata Tamayo. La prensa internacional orquestó una férrea campaña mediática contra la isla, tergiversando los antecedentes del fallecido y acusando al gobierno cubano de no haber brindado asistencia médica al recluso. Nos han asesinado lentamente a un hombre maltratado y eventualmente murió. Otro crimen del régimen de Cuba. Ese señor, nadie lo obligó a declararse en huelga de hambre, en primer lugar. No era un preso político, no estaba en la famosa lista que todos los medios tienen y que explotan constantemente. Lo incorporan, lo gradúan de disidente cuando se dieron cuenta que podían utilizar lo que les podía ser un instrumento para su campaña. Y desgraciadamente perdió la vida porque con eso no se puede jugar. Una huelga de hambre tiene consecuencias severas, aunque te la atiendan. La televisión cubana transmitió un extenso reportaje desmontando las mentiras en torno al caso. Ante las evidencias del proceder del gobierno cubano, la prensa internacional guardó silencio. Bueno, muchas gracias. Naturalmente que soy su papá de crianza, estoy agradecido, pero sigo mejor pensando que ustedes van a hacerlo todo pasado. Si nosotros tenemos la plena confianza que, vaya, lo estamos viendo a las preocupaciones y todo lo que se está haciendo por salvarlo. Nos vinieron a buscar tarde para dirigirnos a la reunión con los másteres que vinieron a analizar la salud de Zapata y nos explicaron que era muy crítica, que están haciendo todo lo posible por salvar a Zapata, pero lo que le está, cada día se le agudiza algo más en su cuerpo, que ya tenían preparado hasta un riñón por si acaso le fallaba, que ellos van a luchar hasta lo último, pero la situación es crítica. Nosotros le explicamos en todo momento las consecuencias de su decisión
y el peligro que estaba provocando esto para su vida, y él se mantuvo en todo momento en su posición. Él no adoptó, nosotros le explicamos otras formas que él podía buscar, otras formas de afrontamiento al problema, otras formas de afrontamiento a su situación para resolver, buscar otras vías de comunicación, y él siempre mantuvo la misma conducta. Aquí se vio un seguimiento bien estrecho por parte de este hospital de Camagüey, incluso con apoyo desde el punto de vista psicológico para alertarlos sobre todo a las consecuencias deleterias que podían traer este ayuno prolongado, y sí pienso que sí fue bien seguido y tratado incluso con productos de última generación. Como siempre sucede con respecto a las agresiones contra Cuba, Estados Unidos contó con el apoyo incondicional de la Unión Europea, otra vez el doble rasero. Si seguimos las resoluciones del Parlamento Europeo a lo largo de más de 10 años, nos percataremos de que hay una propensión a analizar, criticar y constreñir los derechos humanos en otras partes del mundo. Los informes anuales que emite la Unión Europea adolecen de esta selectividad. O sea, qué hacen los terceros países o terceros estados en materia de derechos humanos, y olvidar de cierta forma todos los problemas que tiene en materia de derechos humanos la propia Unión Europea y algunos aliados indispensables como es Estados Unidos. Podemos recordar las de Venezuela, son 3 ya, durante varios años. Podemos recordar las que existen sobre Cuba, que son 4. No importa lo que suceda, la cuestión es magnificar y crear un ambiente que de una forma u otra constituya un elemento para acusar a Cuba. Pero, ¿tiene moral Europa para hablar sobre derechos humanos? ¿Cómo está su expediente en este sentido? El racismo pervive en Europa. Por ejemplo, hay una ley del año pasado en Italia contra los gitanos. No se trata solo de excluir a los inmigrantes, sino también a ciudadanos europeos que tienen otra etnia, otra religión, etc. Pero ese fenómeno se presenta también en Hungría, en Eslovenia, en Francia, en Alemania. Pero me atrevería a hablar de otro tema, que es el derecho a la infancia. El derecho de la infancia, que evidentemente también se olvida. El fenómeno de la pederastía es un escándalo en Alemania, en Austria, en Irlanda, y no pasa nada. El tráfico infantil es un tema que tiene que ver con la prostitución, el negocio de tráfico humano, que no solo abarca a los niños, abarca también a las mujeres, de cierta forma. Ninguno de ellos puede explicar cómo están sus presos, y todos tienen presos políticos. Ninguno de ellos haría nada por salvarle la vida a nadie que se le ocurriese una locura semejante. En realidad yo diría que aquellos que alientan, que estimulan, que ensalzan a los que se han prestado esta operación mediática contra Cuba, son en cierto sentido responsables por las vidas de esa persona. La muerte de Zapata ofreció una buena oportunidad para ocupar titulares a otro grupo contrarrevolucionario, compuesto por mujeres que se hacen llamar las damas de blanco, asalariadas de organizaciones gubernamentales norteamericanas como la Agencia Internacional para el Desarrollo, pero también de connotados terroristas como Santiago Álvarez. ¿Reconoce a Santiago Álvarez como el principal contribuyente? No, un momento. Eso sí, puedo decirle que en ningún momento sabíamos que Santiago Álvarez estaba detrás de eso. ¿No hay documentos que lo prueban? Sí, es verdad. No, un momento, no, en ningún momento se acaba de decir que sí, pero le voy a decir, ustedes habrán observado que eran $2.400 para 18 mujeres que ellos mismos allí lo plantearon. Marta Beatriz nos entregaba algo, nosotros nos decía que era de la Fundación Rescate Jurídico. Miren, ahí está Marta, pregúntale a Marta, a mí no me pregunten. El año pasado se publicó un informe de la AID precisamente, donde ellos señalaban la necesidad, el inspector de la AID señaló la necesidad de ser más cuidadosos
en los datos que ellos presentan. Están obligados por ley, como todo presupuesto oficial, se discute en el Congreso y se presentan cifras, datos, etcétera, pero que tienen que encubrir, que proteger sus fuentes y sus destinatarios, porque obviamente saben que es una actividad ilegal. Solo en los años 2008 y 2009, Washington destinó 45,7 millones de dólares para los llamados grupos disidentes dentro de Cuba y otros 100 millones para organizaciones anticubanas radicadas en Estados Unidos. Y hablando con una delegación de norteamericanos, llegamos a la conclusión, alarcó en una reunión, de que Estados Unidos ha gastado más dinero para tratar de financiar una contrarrevolución interna hacia Cuba y desarrollar todos estos procesos subversivos, que el dinero que ha dado como contribución al desarrollo de América Latina. Es un fenómeno de tal naturaleza. Por ejemplo, la estación J.M. Way tenía, que era la estación de la CIA más grande fuera del ángulo, tenía un presupuesto anual de más de 100 millones de dólares, año por año, cuando el dólar tenía otro valor. No, ahora serían más de 1.000 millones. ¿Qué están discutiendo ahora? Poner fin a esa injerencia, poner fin a esa ilegalidad. No, las medidas que deberán tomar para asegurar que el programa funcione de un modo más eficaz, más eficiente, a partir de las críticas que le hizo la Contraloría. Eso está ocurriendo ahora mismo. Y con respecto a estas señoras, ¿su proceder es legal en algún lugar del mundo? ¿Qué le sucedería en algunos de los países que las apoyan y dicen ser respetuosos de los derechos humanos? En Estados Unidos se prevé una pena de 20 años para quien manifieste públicamente el derrocamiento del gobierno y 10 años para quien emita falsas declaraciones. Francia castiga hasta con 30 años y 450.000 euros a quienes mantengan relaciones de inteligencia con potencias extranjeras. España impone sanciones de 10 a 15 años a quienes se alcen públicamente pidiendo modificar la Constitución o restar facultades al rey. En sus recorridos, las damas de blanco no estaban solas. A solo unos pasos se encontraban las miradas cómplices de los diplomáticos estadounidenses y otros países europeos que observaban el desarrollo de los hechos. Otra prueba sobre el origen de estas provocaciones. No puedo decir nada, no estoy aquí para hablar con la prensa. Es que lo vi conversando con otros medios y pensé que quizás quisiera conversar. Dice la misma cosa, que no estoy aquí para hablar con la prensa, estoy aquí para observar solo. ¿Ha podido ver esto que ha pasado? ¿Qué me puedes decir de lo que ha visto aquí hoy? No sé. ¿Y ustedes? No, gracias. Esa contrarrevolución crea mercenarios, pero no simplemente mercenarios, porque se puede, mercenario es aquel que trabaja al servicio de una potencia extranjera. Se puede trabajar al servicio de una potencia extranjera por razones totalmente legítimas y por razones positivas, pero estos mercenarios, además de mercenarios, son traidores, porque no simplemente trabajan a partir de trabajar para una potencia extranjera, sino que esa potencia extranjera es el peor enemigo de su patria. Y por tanto estos individuos trabajan en contra de su patria, por tanto son traidores. Y entonces al ser traidores, al servicio de Estados Unidos, que es la potencia enemiga de Cuba, pues son absolutamente mal vistos. La policía cubana la custodia para que ninguno aquí pueda decir de Estados Unidos que las damas de blanco se maltratan. Que la calle de los verdaderos cuadros, no de los que están vendidos por 4 pesos. Demostrarle a todos estos grupúsculos que la calle es nuestra, es de la revolución y es de nosotros los revolucionarios. Conocemos qué es lo que es la revolución cubana, qué es lo que es el amor a la patria, qué es lo que es el internacionalismo, la ayuda que le damos a los pueblos del mundo, para que estos 4 bobos que están aquí comprados por el imperialismo norteamericano, que no tienen patria, vengan a crearle situación a un pueblo que vive feliz y que lucha cada día más por el bienestar de su pueblo. La misma política durante 50 años, sustentada por millones de dólares y con un alto costo para el pueblo cubano.
Si tú recorres la historia de Estados Unidos con relación a Cuba, es la de un país agresor que siempre ha tratado de aplastar a esta nación y además que la ha despreciado. Lo dijo en su tiempo Céspedes, lo dijo en su tiempo Martí, en el fondo, el norte revuelto y brutal que nos desprecia. Y eso lo dijo el cubano que mejor conoció a Estados Unidos, que vivió gran parte de su vida allá, en las entrañas del monstruo, como él decía.